a Eric Cruz Aya. Ya nos referíamos esta semana en Centro Deportivo, en Antena 2 y en Por los Campos del Deporte, a un libro, a una guía que se llama Apuntes de Entrenamiento. Lo que no te han contado del running, y ahora que está tan en boga, tan popularizado, que cada día crece más el running, cada día tenemos más runners, más corredores, más carreras, más pruebas de calle, más deporte industria creciendo gracias a esta oleada de grandes carreras por todo el país. Yo creo que hoy en Colombia se hace, en todos los municipios de Colombia se hacen carreras. Y Eric Cruz ha hecho esta obra, Apuntes de Entrenamiento. ¿Qué tal, profe? Un ex ciclista, va a la Universidad Pedagógica, con mucho recorrido por esto y le ha dado por hacer una guía que me parece fundamental que todo el mundo la tenga, todo el mundo la conozca. Eric, ¿qué tal? Bienvenido al Centro Deportivo de Antena 2. Muy buenos días, don Héctor. Un saludo a toda la audiencia de esta emisora tan importante en el deporte toda la vida. Bueno, Eric, preséntele usted, por favor, usted mismo, a nuestra audiencia estos apuntes de entrenamiento. ¿Qué lo motiva a hacer esta obra que además la veo bien sencilla, bien entendible, bien digerible? Sí, señor, como usted dijo, yo fui ciclista. Yo soy de la época del Cebollita Cárdenas, de José López. En esa época era ciclista élite, corrí 4 vueltas de la Juventud y varias carreras a nivel nacional. Y antes de la pandemia estaba yo trabajando en un club de la ciudad como instructor de spinning. Y ahí había mucha gente que hacía maratones, entonces a mí me llamó la atención y empecé a correr. Yo corría muy poco, de hecho corro muy poco, y cuando empecé a hacer la transición de la bicicleta al running, empecé a tener muchos problemas de lesiones. A pesar de ser educador físico y saber de temas de entrenamiento, tuve que adaptar el entrenamiento del running a mis condiciones de ciclista, porque uno como ciclista sí desarrolla mucha resistencia aeróbica, de hacer muchos kilómetros, muchas horas, pero la adaptación muscular es totalmente diferente. Entonces me puse en la tarea en la época de la pandemia a estudiar todo el tema de la adaptación, de cómo debe ser el proceso de entrenamiento, no solamente para un ciclista, sino para cualquier persona que incursione en el running. Muchas veces se considera que todo el mundo corre y que todo el mundo puede correr, pero hay ciertas cosas que se pasan por alto. Y hay muchas lesiones que se generan cuando la gente empieza a correr. Entonces por eso decidí escribir este libro, como usted dice, como una guía de preparación, llevando un proceso lógico para que no sucedan, para no tener problemas, sino morir en el intento de convertirse en runner. Yo veo aquí varios artículos, bueno, la verdad es que todos son artículos muy fáciles de entenderlos, muy prácticos, muy importantes. Primero quiero preguntarle, ¿este libro se encuentra en alguna parte? ¿Es una edición especial? ¿Lo tienen sus amigos? ¿O dónde puede tener la gente este apunte de entrenamiento? ¿Cómo lo puede tener? Bueno, en principio conmigo, lo publiqué en Amazon, y en Amazon se puede encontrar, pero sale un poco más costoso, la verdad. Entonces, yo lo que hice fue que imprimí el tiraje de este libro y los vendí pues a la gente conocida y conocidos de conocidos, como dicen, de voz a voz, pero no está en ninguna editorial. Es algo muy personal. Entonces, si alguien se interesa en el libro, pues me contacta y yo voy a mandar imprimir a otro tiraje. O sea, ¿podemos dar su número? ¿Usted puede dar su número? Sí, señor. ¿Cuál es? 310-250-5833, o me encuentran en redes sociales en Instagram como Eric Coach, Eric Cruz en Facebook, y por esos medios pues me pueden pedir el libro. Es que veo aquí artículos, ahora que estamos
hablando de todos estos problemas en las carreras, en los entrenamientos. Fatiga cardíaca, fatiga muscular, efecto de la carga, sobrecompensación, carga crónica. Son algunos de esos artículos que a mí me han llamado mucho la atención. Monitores de frecuencia cardíaca, entre otros, que me parece que son fundamentales, que hacen parte de una cantidad de artículos y orientaciones importantes. ¿Por qué no me habla de esos temas que le he planteado? Sí, esos son los principios del entrenamiento que se manejan en cualquier deporte, son como los mandamientos que se deben seguir en un programa de preparación. Hay una cosa muy curiosa con el tema de los monitores de frecuencia cardíaca, y es que hoy en día todo el mundo, todos los runners tienen monitores de frecuencia cardíaca, pero nadie sabe cómo usarlos, qué es lo que debe tener en cuenta. Usted le pregunta a una persona que tiene monitor de frecuencia cardíaca cuál es su umbral aeróbico y no saben cuál es su frecuencia cardíaca máxima. Simplemente se ponen el reloj más que todo para medir la distancia y hacen entrenamientos para ver a qué frecuencia cardíaca máxima llegan, pero no tienen en cuenta las llamadas zonas de entrenamiento. Entonces, hay dos aspectos muy importantes en el entrenamiento, y uno es la carga interna y otro es la carga externa. La carga externa es la distancia que yo hago y la intensidad a la que hago esa distancia, lo fuerte que entreno. Pero lo que me dice a mí qué tanto esfuerzo estoy haciendo es la carga interna, que se mide por la frecuencia cardíaca. Hoy en día está muy de moda, porque se volvió de moda manejar los vatios. Pero lo que no se tiene en cuenta es que los vatios tienen una correspondencia con la frecuencia cardíaca, porque finalmente el corazón es el que me estoy haciendo. Y qué tanto tiempo puedo aguantar en determinado esfuerzo, en un entrenamiento o en una competencia. Eso es una cosa. La fatiga muscular, como les decía al comienzo, el running tiene algo muy particular, y es que el músculo se utiliza con contracciones excéntricas, se llama eso. Es el único deporte que lo tiene. Entonces, yo puedo hacer 100 kilómetros en bicicleta todos los días, pero eso no me prepara para correr. Para correr debo correr, porque en el momento en el que yo doy el paso y hago esa amortiguación contra el piso, los músculos funcionan hacia afuera, por eso se llama contracción excéntrica. Y esa amortiguación es lo que finalmente maltrata tanto en el running. Entonces, si yo no tengo una adaptación para hacer ese esfuerzo, no aguanto mucha distancia. Aquí hay un tema que me parece bien importante, el test inicial, porque a veces la gente sale como muy loquita a correr, al parque, a no sé qué. El test inicial me parece que es uno de esos temas importantes que usted toca aquí en este libro, Apuntes de Entrenamiento. Sí, siempre antes de empezar un programa de entrenamiento, pues yo debo saber cómo estoy. Entonces se hace el test inicial, que hay varios, dependiendo de la distancia objetivo que yo tenga. A ver. Sí, a ver, hemos tenido dificultad con la señal. Estamos hablando con Eric Cruz Aya, educador físico, que ha escrito Apuntes del Entrenamiento, lo que no te han contado del running, y que pues nos sirve en esta época para orientar a la gente sobre esto de la práctica deportiva, y más tratándose del atletismo, que está tan masivo, con tantas carreras. Lo escucho, Eric. Sí, entonces le decía, siempre antes de empezar a hacer un programa de entrenamiento tengo que saber en qué punto estoy para saber cómo proceder en el programa de entrenamiento. Los entrenamientos no son como recetas de cocina, como mucha gente adquiere libros y mira programas y saca programas de entrenamiento, pero cada programa de entrenamiento debe estar diseñado, personalizado para cada quien.
de acuerdo a las condiciones que tenga, de acuerdo al punto en donde empiece a hacer el proceso de entrenamiento. Porque es diferente si yo digo voy a correr una maratón y llevo 10 años sin correr, a yo voy a correr una maratón, pero yo hago ejercicio periódicamente. Entonces el test inicial me dice lo que le estaba comentando antes, cuál es el esfuerzo interno sobre todo que yo tengo que hacer para recorrer cierta distancia a cierta velocidad. Entonces eso me da a mí los datos para poder iniciar un programa de entrenamiento personalizado. Sí, quería hablar con Eric Cruz sobre esto porque apuntes de entrenamiento, lo que no te han contado del running, porque es que cada vez hay más gente corriendo, cada vez hay más gente en el parque, en las ciclovías del país, Bogotá, Cali, Medellín, por donde hay ciclorrutas, ciclovías, saliendo a la calle. Pues la recomendación es hágalo con mayor orientación, con una guía, tanto médica como de un preparador físico. En todos los aspectos hay que prepararse, no es salir como loquitos a correr, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, señor, así es. Por eso quiero recomendarle, no sabía o creí que este libro estaba por allí en alguna librería, si esto usted me dice que está en Amazon, y si no, pues quien lo quiera conseguir que se comunique con usted, porque me parece una guía muy sencilla, que a veces uno tiene unos libros, le regalan un libro, compra un libro que le parece interesante y comienza a leerlo y se vuelve pesado, difícil. Me gustó este apunte de entrenamiento porque es muy sencillo, no es tan gordo, tan grande, pues, y tiene unos, perdóneme el término, unos textos, unos cuentos muy fáciles, muy bien contados, muy sencillos, muy entendibles, y por eso, pues, en la idea de ayudar a que la gente cada vez esté más preparada en todos los temas, quería presentarles apuntes de entrenamiento. Eri, muchísimas gracias y esperemos que la gente aproveche mucho estas enseñanzas que usted transmite allí. Muchísimas gracias, Héctor. No solamente libros, sino instrucciones de programas de entrenamiento también estoy a disposición de todos los atletas en todo el país. Eric Cruz Aya, apuntes de entrenamiento, lo que no te han contado del running que pasaba aquí en el Centro Deportivo de Antena 2.